Muy bien, estudiantes. Entonces ya en otras clases con diferentes profesores nos han ayudado a entender qué es el sistema, qué es la agroindustria, algunas de las principales macropolíticas, cuáles son las cadenas agroindustriales. En este momento ya sabemos que hay como todo ese panorama. En este momento ya, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Una de las estrategias que nosotros les proponemos es la asociatividad, que dadas las problemáticas que existen en un país como Colombia, un país hasta ahora en proceso de desarrollo y con algún comparativamente poco apoyo para el sector agrario y agroindustrial, entonces definitivamente una de las principales estrategias para poder ser exitosos en la comercialización y producción de bienes agroindustriales es la asociatividad. De ninguna otra forma o sí de otra forma, pero con un capital bastante grande, sería la única manera de poder competir en un mercado de excelente calidad y en el que ya hay productos que se comercializan por todo el mundo. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, que la calidad y la posibilidad de competir está muy de la mano del tema de la asociatividad. En este caso vamos a hablar de la asociatividad de empresas rurales un poco más pequeñas y medianas, que serían en las que estamos nosotros ubicados o que muy seguramente de las que hacemos parte. Entonces vamos a compartirles algunas experiencias de un estudio latinoamericano que comparó experiencias exitosas en diferentes países de Latinoamérica para llegar a algunos resultados. Veamos en este sentido la siguiente diapositiva. Lo primero que tenemos que comentarles es que hay en Latinoamérica diferentes estrategias para el desarrollo agropecuario, como por ejemplo ustedes ya los conocen, pueden haber créditos que se les dan a las personas para la cosecha, que se les dan para la compra de maquinaria. De la misma manera pueden haber subsidios a la producción o pueden haber subsidios para que hagan diferentes actividades o incentivos. Esos son algunos, por citar algunos ejemplos de políticas concretas de desarrollo agropecuario. Entre ellas también se hace generalmente transferencia de tecnología, se hace la extensión con personas que van a capacitar a las zonas rurales o se hacen algunas asesorías de carácter nacional e internacional. Otro punto es que ya se ha hablado y ustedes ya deben saber y se conoce que agrupar las empresas, ¿qué es lo que permite? Es de alguna manera ya conocido que potencializa escalas, es decir, que podemos nosotros aunar nuestros esfuerzos con sinergias para poder producir de manera mucho más económica, en tanto nosotros producimos de una forma un poco más grande que lo que hace un solo productor, y ayuda también a canalizar inversión privada y pública en una institución mucho más grande. Estos son como datos que ustedes ya deberían conocer en cuanto a la asociatividad y a las políticas de desarrollo agropecuario. Sin embargo, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, generalmente la mayoría de estas experiencias han sido negativas. Desafortunadamente, la mayoría de estas experiencias han sido negativas precisamente por lo que ustedes ven acá. ¿Qué ha hecho falta considerar? Ha hecho falta considerar la historia, la cultura, la capacidad, liderazgos, la sostenibilidad de las empresas. Lo que queremos decirle es que a pesar de que existen políticas, a pesar de que se sabe que la asociatividad es importante, esta serie de esfuerzos generalmente se quedan como en la sola idea. Ustedes deberán conocer algunas experiencias de productores, por ejemplo, algunos productores que hay en algunas regiones del país vulnerables, que les soluciona el estado del problema, les da las maquinarias, les compra los terrenos, les entrega las casas, ellos mismos los asocian y hasta hacen que les compren las cosechas en 1 o 2 años, pero ustedes ven que después de 2 o de 3 años estas empresas no son sostenibles. ¿Qué es lo que pasa y por qué estas empresas no son sostenibles? Eso es un poco de lo que vamos a tratar, haciendo lo contrario, viendo cuáles son los casos de sostenibilidad. De alguna manera, si nosotros asociamos a algunos productores a la fuerza, si no lo hacemos de una manera que ellos mismos sean los que construyen esa asociatividad, si no hay una serie de requisitos que ya vamos a ver, es muy complicada que estas experiencias, por muy fáciles o por muy de buenas intenciones que aparentemente funcionen, es posible que estas experiencias no funcionen porque no necesariamente por asociarse entonces vamos a ser sostenibles en el tiempo. ¿Qué hace falta para ser sostenibles en el tiempo? Es lo que vamos a ver adelante. Yo quisiera que la profesora Jennifer nos fuera comentando algunos de los puntos. Son 10 estrategias que vamos a ver para que ustedes conozcan que resultan de estas experiencias latinoamericanas, para saber
qué sí hay que hacer para poder ser sostenibles en estas empresas asociativas rurales. Entonces sigamos con la profesora Jennifer y vamos explicando uno a uno estas experiencias. Bueno, entonces yo creo que existen como unos aspectos fundamentales que van a permitir que estas experiencias de asociación en el tema, digamos, de la agroindustria, especialmente en las zonas rurales, funcionen. Tiene que ver un poco con lo que nosotros veníamos hablando. El profesor David decía muy claramente que muchas de estas no tienen como claro hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer, cómo se van a mantener en el tiempo, y es el tema de cómo se sostienen ellas en el tiempo. Y está como muy enfocado no solamente a las estrategias de precio, a lo que se negocia a nivel internacional sobre, digamos, los aranceles, lo máximo que se puede cobrar, lo que tiene que pagar, digamos, un país para poder llevar sus productos, sino cómo ellos también compiten en temas con precios, en temas con estrategias de producción, cómo ellos también van a empezar a generar, digamos, diferentes excedentes que les permitan mantenerse, que les permitan ser sostenibles en el tiempo, pero que también a su vez, digamos, estas empresas que se organizan, porque también hay que tener claro que si lo estamos constituyendo como una empresa y todos somos miembros de la misma, pues tenemos que generar algo que nos beneficie, que se sienta como un compromiso real con esto que se está organizando, que exista como una retribución de lo que se invierte, llámese en tiempo, llámese en dineros, llámese en trabajo, porque debe existir algo que permita, así como funcionan, digamos, las cooperativas, donde todos salen beneficiados, donde hay estrategias para que las personas se sientan, digamos, a gusto y tengan, digamos, como ese compromiso con la empresa, también debe existir como, digamos, eso al interior de estas empresas. Y esto también permite que, digamos, estos que se encargan, digamos, de producir, que están relacionados con la cadena, empiecen también a sentirse parte, digamos, de los beneficios que se están percibiendo. Pero también es cierto que así tengamos como claro el tema económico, de los beneficios, de las ganancias, de lo que se ingresa, de lo que sale también, es importante que estas empresas, digamos, estas experiencias de asociatividad también tengan una estructura real, sean organizadas. Ustedes han podido ver entre las instituciones que hablábamos de federaciones, hablábamos de cómo ellas se establecen, cómo hacen ese marco normativo, saben quién es la cabeza, quién los representa, quién negocia en diferentes momentos, llámese con el Ministerio de Agricultura o negocie con digamos, con organizaciones internacionales. Esto va a permitir que sean reconocidos y tengan una solidez organizativa, pero que a su vez tengan claro cómo están invirtiendo los recursos, hacia dónde están dirigidas las inversiones, cuáles son, digamos, como las estrategias de financiamiento, cómo se están gestionando tanto dentro como por fuera y cómo están negociando con otras entidades. Pero también es importante que así como la tienen, digamos, tienen claro esas estrategias de organización digamos, interna, de los recursos y de cómo se relacionan, también es importante que sepan que están utilizando materias primas. En esa medida tienen que ser conscientes de que si no hacen, digamos, una planeación, no tienen claro cuál va a ser la sostenibilidad ambiental digamos, de su objeto, de su estrategia, de la producción, de la transformación y de cómo están manejando los recursos que están generando, llámense desechos o llámense, digamos, productos mejorados, van a ser, digamos, como no van a tener la posibilidad de mantenerse en el tiempo. Y eso es bastante importante. Muchos agotan las tierras, agotan los suelos, acaban con los recursos hídricos, que, digamos, es una de las fuentes necesarias dentro de la agroindustria. Cuando no se cuenta con el agua, se vuelve un problema. Entonces, en esa medida, es importante que exista esa claridad en cómo se está manejando este aspecto y especialmente que no dependan únicamente de los subsidios que dé el Estado. Cuando nos volvemos como dependientes de todo lo que el Estado da, llega un momento en que si estos se acaban, si estos no forman parte de la prioridad o del gasto que tiene presupuestado el gobierno nacional, empezamos a tener problemas porque no hay cómo financiarnos, no somos sostenibles en el tiempo ni ambiental ni económicamente. Pero también es importante que este tipo de empresas no sean empresas fugaces, no sean, digamos, por el boom del momento, que sean empresas que surgen simplemente porque hubo un auxilio del Estado, vamos a crear la empresa Pajarito y se acabó el auxilio y se acabaron las empresas. Y eso es uno de los grandes problemas que se han dado en nuestro país, donde no hay una planeación, no hay una estrategia a largo plazo, no se piensa más allá de 5 años, mucho menos se piensa a 10 años, y
y es uno, digamos, como de los factores en los cuales han fracasado muchas de estas experiencias en el tema de la asociación en temas agroindustriales. No sé, profesor David, si va, digamos, a hablar un poco más de otros aspectos que también influyen mucho, digamos, como el tema de los mercados, como el tema de las competencias, estos aspectos que también interesan dentro de las estrategias que se debe tener para poder tener una empresa asociativa, digamos, exitosa. Sí, estimados estudiantes, básicamente para resumir, lo que es una empresa asociativa rural exitosa es que sea rentable, o sea, sus ingresos tienen que ser mayores que los gastos, eso tiene que funcionar así como cualquier empresa, tiene que ser rentable, tiene que ser autónoma, como ya lo dijo la profesora Jennifer, no hay que depender de los subsidios porque generalmente todas estas iniciativas nacionales o internacionales están atadas a los subsidios del gobierno y generalmente no los dejan crear sus propias capacidades, sino les montan todo y finalmente se acaba el subsidio, se acaba la empresa. Eso es básicamente, y sostenerse en el tiempo, porque eso es lo que, ahí es donde las empresas en los primeros 2 o 3 años es donde hay como un filtro de todas estas empresas, tienen que prolongarse en el tiempo y ya vamos a ver cuáles son los 10 factores exitosos para que esto pase, para que realmente sean exitosas. Entonces veamos la siguiente diapositiva. Muy rápidamente, el primero tiene que ver con insertarnos eficientemente en los mercados. La inserción en los mercados lo que hace referencia es conseguir buscar dentro de la cadena de la que ustedes hagan parte, busquen ustedes un mercado seguro, busquen ustedes un mercado donde ustedes puedan comercializar, pero que esté seguro, que ojalá puedan ustedes hacer un contrato a través de esa asociación y que tengan un precio que pueda dinamizar la cadena, un precio que sea competible en el mercado internacional, pero básicamente se trata, esto es de insertarse en un mercado, de conocer el mercado al que ustedes están ingresando, no es cualquier mercado, sino ya vamos a ver algunas de las características. Otro punto tiene que ver con las ventajas comparativas y esto tiene que ver con, ustedes conocen el mercado, pero además ustedes conocen su potencial productivo, es decir, qué capacidad tienen, cuántos agricultores tienen, qué tecnología tienen y además en dónde están ubicados. No es lo mismo producir un bien o en otro, ustedes conocen las diferentes regiones del país, hay bienes y servicios en la agroindustria que se dan en un punto diferente del otro. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá es mucho más sencillo tener vacas lecheras que en otra parte del país. Hay otras partes que son más para los árboles frutales, hay otras partes que son para las cadenas no alimentarias, en fin, esto es importante. Un tercer elemento tiene que ver con la generación, con el valor agregado, es decir, ya saben cuál es el mercado, lo conocen muy bien, ya saben que ustedes tienen unas ventajas en su territorio y en su gente y ahora qué valor agregado es el que ustedes le van a otorgar a ese producto. Innovación, ya ustedes lo van a ver en la gestión tecnológica de la innovación y conocer los deseos del cliente. Ya ustedes lo han visto mucho en las materias de administración, que es relevante conocer a su cliente para poder venderle algo que realmente lo satisfaga en un mercado competitivo. El liderazgo, que generalmente se deja de lado, pero que se ha visto que es una de las características fundamentales para que las empresas sean exitosas. ¿Qué tiene que combinar el liderazgo, la junta directiva de esta asociación? Tiene que poder generar lealtad o adhesión, tiene que generar fidelidad de sus asociados y un compromiso para superar las crisis, puesto que ustedes saben que cualquier empresa, sea o no agroindustrial, va a tener crisis y requiere un liderazgo fuertes que permitan mantener a los asociados unidos. Y esto también es muy importante, el punto que sigue, una gestión moderna. Si nosotros no tenemos una gestión moderna, que es lo que ustedes van a hacer principalmente como tecnólogos en gestión de empresas agroindustriales, no van a poder responder a un mercado que cambia todos los días, se necesitan sistemas, se necesitan conocer el mercado, se necesita conocer la economía para poder reaccionar, por ejemplo, en términos de precios o de características. Además, de poder tener unas decisiones que sean efectivamente informadas. No es tomar una decisión porque sí, sino es tomar una decisión porque tengo un sistema que me permite conocer el mercado y que me permite conocer cómo voy a responder de manera dentro del proceso administrativo acertada. Entonces estos son algunos de los puntos que quiero que ustedes tengan en cuenta. Vamos rápidamente a conocer los últimos 5 puntos para que ustedes vean cuáles otros hacen referencia. 1. El funcionamiento democrático, reglas claras, conocidas y aplicadas para que los socios sepan exactamente qué es lo que va a hacer la empresa, hacia dónde va y por qué.
Otro es captar subsidios y acumular dinero. En este sentido, no es que uno se vaya a volver dependiente de los subsidios, pero dentro de las experiencias exitosas, todas las experiencias exitosas partieron de subsidios de organizaciones nacionales o internacionales. Entonces hay que aprender a gestionar. Otro punto es alianzas. Si no hay alianzas entre los diferentes actores de la cadena, uno no sabe hacer todo el proceso productivo, uno se puede aliar con el de la logística, uno se puede aliar con el que le produce un insumo que sea difícil o que no exista, uno se puede aliar con la comercialización, uno se puede aliar con la empresa del transporte. Hay que desarrollar alianzas para poder hacer bien esta empresa asociativa exitosa. Y finalmente, un entorno favorable. Desafortunadamente, si no hay infraestructura, si no hay fomento, si el país y la infraestructura que existe en el país de alguna manera no permite el avance de estas empresas asociativas rurales, no se va a poder hacer ninguna empresa. O sea, todos estos elementos, sintetizando, son importantes para que la empresa asociativa rural sea exitosa. Entonces eso es básicamente lo que le queríamos comentar. Estos son los resultados de 10 o más, de unas 20 o 30 experiencias exitosas que han podido pasar por encima de las dificultades en Latinoamérica. Entonces vamos ya para cerrar con la profesora Jennifer para que nos cuente algunos otros comentarios y las conclusiones de todo esto que hemos hablado. Bueno, entonces ya teniendo presente un poco lo que el profesor David nos hablaba, lo exponía ya puntualmente lo que yo les estaba comentando del tema de la sostenibilidad, la rentabilidad y digamos esa gestión moderna, queremos entonces dejarles las siguientes conclusiones de esta sesión. Por una parte, el tema de la sostenibilidad depende de esa demanda específica que existe, ahí tiene que ver mucho el tema de la innovación y de ese valor agregado, de que esos precios sean atractivos para los clientes, para para esas personas que ustedes identificaron, pero que también existan unas ventajas comparativas, que nosotros sepamos con quién estamos compitiendo, qué es lo que nosotros tenemos mejor que otros y qué es lo que nosotros podemos brindarle a esas personas. Pero también, aparte de que el tema se vuelva sostenible en el tiempo, tanto ambiental como financieramente, es importante que estas estrategias, estas empresas que se originan a partir del tema de la asociación, tienen que tener un equilibrio claro entre el beneficio que reciben sus asociados y la rentabilidad de la empresa. No podemos tampoco pensar que son más los beneficios que lo que la empresa recibe o percibe, y en esa medida los gastos cada vez van más altos y lo que la empresa está haciendo es mandarse a la crisis. Entonces es importante tener claro eso. Pero otra parte bastante importante, y el profesor David lo rescataba, es el tema de que está bien que nos asociemos, pero que esta asociación no puede ser una asociación, como muy facilista, sino que tiene que hacer una asociación moderna donde se incorporen, todas esas estrategias de la planeación estratégica, del mejoramiento de los procesos, de una producción mucho más moderna, pero no aten tanto con el medio ambiente, donde la administración de las personas y de los recursos sea transparente, pero que también esté, enfocada hacia dónde quiere llegar la empresa, y que esto también va a contribuir a las estrategias de comercialización, porque no nos podemos quedar siendo muy buenos productores, pero no sabemos cómo vender los productos. Por eso es importante que estas asociaciones tengan una visión empresarial, pero que recuerden que no hay un solo dueño, sino que todos los que forman parte de la asociación son dueños del negocio y que necesitan recibir unos beneficios por esta actividad.